Navidad de 1929, una época que debería traer alegría, unión familiar y esperanza, incluso en medio de las dificultades económicas que comenzaban a azotar a Estados Unidos. Pero en una pequeña granja de tabaco en las colinas de Carolina del Norte, ese día de Navidad se convertiría en uno de los episodios más desconcertantes y trágicos de la historia criminal estadounidense. No se trata de un misterio sin resolver sobre quién cometió el crimen. El perpetrador es conocido. Lo que ha mantenido vivo este caso durante casi 100 años es algo mucho más inquietante: la ausencia total de una respuesta clara a una pregunta que todos nos hacemos. ¿Por qué? ¿Qué puede llevar a un hombre a destruir completamente a su familia en el día más sagrado del año? ¿Qué oscuridad se escondía detrás de un retrato familiar tomado apenas semanas antes? Esta es la historia de la familia Lawson, una historia que comenzó con risas y fotografías nuevas y terminó con 8 ataúdes y un silencio que aún no ha sido roto. Bienvenidos a Crónicas del Crimen. Soy David y hoy abrimos un nuevo expediente. Germantown, Carolina del Norte. Una comunidad rural tan pequeña que apenas aparece en los mapas. Estamos en el corazón del país del tabaco, donde las familias trabajaban de sol a sol en campos que prometían sustento, pero exigían sacrificio. El año es 1929, y aunque el colapso de Wall Street en octubre había sacudido las ciudades, sus ondas apenas comenzaban a llegar a estos rincones olvidados de América. Los precios del tabaco ya mostraban signos de inestabilidad, pero aquí, en Brook Cove Road, la familia Lawson parecía estar mejor que muchos otros. Charles Davis Lawson, conocido como Charlie, tenía 43 años. Nacido y criado en estas tierras, había trabajado toda su vida como agricultor. No era un hombre de muchas palabras, pero tampoco había dado señales de ser violento o inestable. Sus vecinos lo conocían como un trabajador constante, un hombre que había logrado algo poco común para su tiempo. Después de años como arrendatario, en 1927 había comprado su propia tierra. Su esposa, Fanny, tenía 37 años. Había sido su compañera desde 1911 y juntos habían construido una familia numerosa. 8 hijos en total, aunque uno había fallecido por enfermedad años atrás. Ahora quedaban 7: Arthur, de 19 años, Marie, de 17, Carrie, de 12, Mabel, de 7, James, de 4, Raymond, de 2, y la pequeña Mary Lou, de apenas 4 meses de edad. Una familia grande, sí, pero no inusual para la época. Una familia que, desde afuera, parecía representar el ideal rural americano. Trabajo duro, tierra propia, hijos saludables. Pero hay algo que llamó la atención de todos en las semanas previas a esa Navidad. Algo que, visto en retrospectiva, adquiere un significado escalofriante. En las primeras 2 semanas de diciembre, Charlie hizo algo extraordinario. Llevó a toda su familia al pueblo, compró ropa nueva para cada uno de ellos y pagó para que un fotógrafo profesional tomara un retrato familiar completo. En 1929, para una familia de agricultores, esto no era un gasto menor. Era algo que se hacía quizás una vez en la vida o para ocasiones muy especiales. ¿Qué ocasión estaba celebrando Charlie Lawson? ¿O acaso estaba documentando algo más? Un recuerdo final. 25 de diciembre de 1929. La mañana transcurre con normalidad en la granja Lawson. Es día de fiesta,
Y aunque el trabajo en una granja nunca descansa completamente, hay un ambiente de celebración en el aire. Arthur, el hijo mayor, ha salido a cazar conejos. Es algo que hace con frecuencia, y ese día lleva consigo su escopeta. Pero a media mañana se da cuenta de que se ha quedado sin municiones. Su padre, Charlie, le sugiere que vaya al pueblo, a Germantown, a comprar más cartuchos. Le dice que cuando regrese podrían ir a cazar juntos. Arthur no sospecha nada. Toma el camino hacia el pueblo, alejándose de la granja. No sabe que nunca volverá a ver a su familia con vida. Son aproximadamente las 12:30 de la tarde cuando Arthur se marcha. Y es entonces cuando Charlie Lawson pone en marcha algo que, aparentemente, había estado planeando durante semanas. Carrie, de 12 años, y Mabel, de 7, salen de la casa caminando hacia el granero de tabaco. Planean visitar a sus tíos, que viven cerca. Van charlando entre ellas, probablemente hablando de los regalos de Navidad, de la cena que su madre está preparando. Charlie las está esperando. Oculto junto al granero de tabaco, empuña su escopeta de calibre 12. Cuando sus hijas están lo suficientemente cerca, dispara. Las niñas caen, pero Charlie no se detiene ahí. Se acerca y con la culata de la escopeta se asegura de que estén muertas. Luego arrastra sus cuerpos al interior del granero y los coloca cuidadosamente. Cruza sus brazos sobre sus pechos, coloca rocas bajo sus cabezas. Es un comportamiento que repetirá con cada una de sus víctimas. Un ritual inquietante que sugiere... ¿qué? ¿Remordimiento? ¿Respeto? ¿Algún tipo de ceremonia en su mente fracturada? Nadie lo sabrá jamás. Charlie regresa a la casa. Su esposa Fanny está en el porche. No tiene tiempo de reaccionar. El disparo la alcanza de lleno y cae donde está. Dentro de la casa, Marie escucha el disparo. Su cerebro apenas tiene tiempo de procesar lo que significa, cuando grita. Quizás grita el nombre de su madre, quizás solo es un grito de terror puro. Su padre entra, la mira y dispara. James y Raymond, los dos niños pequeños, entienden que algo terrible está sucediendo. Con el instinto de supervivencia de los niños, intentan esconderse, pero la casa es pequeña y su padre los conoce demasiado bien. Los encuentra, los mata. Solo queda la bebé, Marilú, de 4 meses, está en su cuna. Los investigadores creen que no le disparó, piensan que la golpeó hasta que dejó de llorar. En cuestión de minutos, 7 personas han sido asesinadas. La casa está en silencio, excepto por el sonido de la sangre goteando al suelo de madera. Charlie recorre la casa una vez más, coloca almohadas o rocas bajo las cabezas de sus víctimas, cruza sus brazos, cierra sus ojos, y luego sale de la casa y se adentra en el bosque. Durante las siguientes horas, Charlie Lawson camina entre los árboles. Lleva consigo 2 cartas que ha intentado escribir, pero ninguna está completa. Una dice, nadie tiene la culpa, sino la otra, los problemas pueden causar. ¿Qué trataba de explicar? ¿A quién se lo explicaba? Nunca lo sabremos, porque nunca terminó esas frases. Eventualmente, encuentra un árbol. Las huellas en la nieve sugerirán más tarde que estuvo caminando en círculos alrededor de este árbol durante un tiempo considerable. Sus 2 perros Beagle están con él, siguiéndolo fielmente. ¿Qué pasaba por su mente en esos momentos finales? ¿Dudaba? ¿Lloraba? ¿O simplemente esperaba reunir el coraje para el acto final? Finalmente, coloca el cañón de la escopeta bajo su barbilla y aprieta el gatillo. Arthur regresa de Germantown alrededor de las 3 de la tarde. Ha comprado las municiones. Quizás está pensando en esa cacería que su padre le prometió. La primera señal de que algo está mal es el silencio. En una casa con 7 personas, siempre hay ruido, siempre hay movimiento, pero ahora solo hay silencio. Entra a la casa y encuentra el horror. Sus gritos atraen a los vecinos. Claude Lawson, sobrino de Charlie,
Es uno de los primeros en llegar. Décadas más tarde, en 1991, todavía recordará esa escena con claridad dolorosa. Cuando entré allí, algunos de ellos estaban en la casa muertos, la sangre corría por todas partes. Gerald White, un vecino de 6 años que vivía al otro lado del arroyo, recordará haber escuchado los disparos y haber corrido a decirle a su madre. Pero para entonces, ya era demasiado tarde. Organizan una búsqueda. Encuentran a Charlie en el bosque, sus perros aún junto a su cuerpo. La noticia se extiende como fuego en la maleza seca. Para la noche, cientos de curiosos han llegado a la granja. Para el día siguiente, la historia ha alcanzado la primera página del New York Times. El 27 de diciembre de 1929, 2 días después de Navidad, miles de personas se reúnen en el cementerio Browder, en Germantown. Hay 7 ataúdes. Todos son bajados a una tumba masiva cavada especialmente para la ocasión. La bebé Mary Lou es colocada en los brazos de su madre, Fanny, para toda la eternidad. La lápida llevará una inscripción que se convertirá en emblemática del misterio que rodea este caso. No ahora, pero en los años venideros, será en una tierra mejor. Leeremos el significado de nuestras lágrimas y algún día entenderemos. Pero casi 100 años después, seguimos sin entender. El sheriff John L. Brown, asistido por la Oficina de Investigación de Carolina del Norte, lideró la investigación. Pero desde el principio estaba claro que no se trataba de descubrir quién había cometido los crímenes. El perpetrador estaba muerto. La pregunta era, ¿por qué? Los investigadores realizaron una búsqueda exhaustiva de la propiedad. La escena del crimen era abrumadora. La sangre en el piso de la sala donde se encontraron 5 cuerpos era tan abundante que los vecinos tuvieron que recogerla con palas de carbón. Entre la sangre coagulada encontraron un pequeño poema navideño. La mayoría de sus palabras habían sido borradas por la mancha roja que se extendía sobre él, pero aún podían distinguirse las palabras Santa Claus. Era un recordatorio grotesco de que esto había sucedido en el día más alegre del año. Las escopetas utilizadas en los asesinatos fueron recuperadas, pero estamos en 1929. No existe el análisis de ADN. No hay bases de datos de huellas digitales computarizadas. No es posible comparar perdigones de escopeta con una escopeta específica de manera concluyente. Las cartas incompletas en los bolsillos de Charlie ofrecían una pista tentadora, pero frustrante. Nadie tiene la culpa sino ¿quién? ¿Él mismo? ¿Alguien más? Los problemas pueden causar... ¿Causar qué? ¿Locura? ¿Desesperación? Se realizó una autopsia completa del cuerpo de Charlie. Su cerebro fue enviado al prestigioso hospital Johns Hopkins para análisis. Los médicos buscaban cualquier anormalidad que pudiera explicar su comportamiento. No encontraron nada. Interrogaron a vecinos y familiares. Hill Hampton, un vecino cercano, declaró que sabía de problemas serios que ocurrían dentro de la familia, pero se negó a dar detalles. ¿Protegía la privacidad de los muertos o guardaba un secreto que consideraba demasiado embarazoso para compartir? Hubo menciones de que Charlie había sufrido una lesión en la cabeza meses antes, mientras cavaba una zanja. Algunos vecinos dijeron que después de ese incidente, Charlie nunca fue el mismo. Se volvió temperamental, retraído, propenso a comportamientos extraños. ¿Pero era suficiente una lesión en la cabeza para explicar esto? Los médicos de Johns Hopkins no encontraron evidencia de daño cerebral. En 1978, casi 50 años después, el cuerpo de Charlie fue exhumado. La tecnología médica había avanzado. Quizás ahora podrían encontrar algo que se les había escapado en 1929. Estudiaron su cerebro nuevamente, y nuevamente no encontraron nada. La investigación oficial se cerró sin un motivo confirmado.
Charlie Lawson había asesinado a su familia, eso era indiscutible, pero el porqué permanecía en las sombras. No hubo juicio, no hubo condena. El perpetrador había muerto por su propia mano en el día del crimen. El caso fue cerrado administrativamente como un asesinato-suicidio múltiple. Legalmente, no había nada más que investigar. Pero para la comunidad, para los estudiosos del crimen, para cualquiera que escuche esta historia, el caso nunca se ha cerrado realmente. Porque sin un motivo, sin una explicación, no hay cierre psicológico. Y entonces comenzaron las teorías. La primera teoría, y quizás la más compasiva, era la lesión en la cabeza. Quizás el trauma cerebral había alterado su personalidad, había nublado su juicio, había desencadenado algún tipo de psicosis. Es una explicación que le da sentido a lo que no tiene sentido. Pero la evidencia médica simplemente no la respalda. La segunda teoría involucra la Gran Depresión. Aunque el colapso del mercado de valores había ocurrido solo 2 meses antes, el pánico económico ya se sentía. Los precios del tabaco estaban cayendo. Quizás Charlie, viendo el futuro, decidió que era mejor que su familia muriera ahora, en relativa comodidad, que sufrir la pobreza devastadora que se avecinaba. Es una lógica retorcida, pero no sin precedentes en la historia. Sin embargo, Charlie era descrito por un cable de Associated Press como un agricultor acomodado. Su situación no parecía desesperada. Y luego está la teoría más oscura, la que no surgió públicamente hasta 1990, cuando se publicó el libro White Christmas, Bloody Christmas. Según esta teoría, Charlie había estado abusando sexualmente de su hija Marie, y Marie estaba embarazada de su propio padre. La teoría se basa en testimonios recopilados décadas después del evento. Stella Lawson, una pariente, afirmó que la madre de Charlie, Fanny, había confiado a otras mujeres de la familia que sospechaba de una relación incestuosa entre Charlie y Marie. Una amiga cercana de Marie supuestamente reveló que Marie le había confiado su embarazo semanas antes de Navidad. Si esto era cierto, entonces la motivación se vuelve más clara, aunque no menos horrorosa. Charlie habría estado enfrentando la exposición de su crimen más oscuro. Quizás decidió que la única salida era eliminar a todos los testigos y luego a sí mismo. Pero hay un problema enorme con esta teoría. No hay evidencia médica que la respalde. Una autopsia de Marie no encontró señales de embarazo, y la gran mayoría de los parientes Lawson rechazan vehementemente estas alegaciones. ¿Es la verdad? ¿O es el tipo de rumor oscuro que crece alrededor de tragedias inexplicables? Un intento desesperado de encontrar una explicación, cualquier explicación, sin importar cuán sórdida sea? No lo sabemos, y probablemente nunca lo sabremos. El caso permanece cerrado oficialmente, pero abierto en el corazón de todos los que lo estudian. La masacre de la familia Lawson no terminó el 25 de diciembre de 1929. En muchos sentidos, apenas comenzó ese día. Inmediatamente, el hermano de Charlie, Marion Lawson, tomó una decisión que hoy nos parecería impensable. Abrió la casa de Brook Cove Road como atracción turística. Miles de personas pagaron para caminar por las habitaciones donde 7 personas habían sido asesinadas, para ver la sangre en el suelo, para llevarse recuerdos. Incluso el pastel que Marie había horneado el día de Navidad fue exhibido, hasta que los visitantes comenzaron a arrancar las pasas como souvenirs y tuvo que ponerse bajo vidrio. El árbol contra el que Charlie se apoyó para suicidarse fue despojado de su corteza en cuestión de horas. Las personas querían un pedazo de la tragedia para llevar a casa. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza humana? Sobre nuestra fascinación con la oscuridad. Apenas días después de los asesinatos, un compositor llamado Walter Kidd Smith escribió una balada,
The Murder of the Lawson Family. Fue grabada por los Carolina Buddies para Columbia Records en 1930 y se convirtió en uno de los discos Hillbilly más vendidos del año, con más de 8,000 copias. La canción sería regrabada múltiples veces a lo largo de las décadas por artistas como los Stanley Brothers en 1956, Doug Watson en 1967 y Dave Alvin en 2000. Cada generación redescubriendo la tragedia, manteniéndola viva en la memoria cultural. Se han escrito libros, se han producido documentales. En 2022, incluso Netflix presentó el caso en su serie 28 Days Haunted, explorando el edificio donde fueron embalsamados los cuerpos. El cementerio donde están enterrados los Lawson se ha convertido en un lugar de peregrinación para los aficionados al crimen verdadero. La lápida con su inscripción profética sigue siendo fotografiada constantemente, compartida en redes sociales, analizada en foros de Internet. Pero más allá del morbo, más allá de la fascinación, ¿qué nos enseña realmente este caso? Nos enseña que las personas que conocemos, las personas que amamos, pueden ser completos desconocidos para nosotros, que detrás de una fachada de normalidad puede existir un abismo de oscuridad. Nos enseña que hay límites a nuestra comprensión, que no todas las preguntas tienen respuestas, no importa cuánto tiempo investiguemos, no importa cuánta tecnología apliquemos. Y quizás, más inquietantemente, nos enseña que la línea entre la cordura y la locura, entre el amor y la violencia, puede ser terriblemente delgada. Arthur Lawson, el único sobreviviente, intentó reconstruir su vida. Se casó, tuvo hijos, trató de seguir adelante, pero en 1945, apenas 16 años después de perder a su familia, murió en un accidente automovilístico. Tenía solo 35 años. ¿Fue realmente un accidente? ¿O había algo en él que nunca pudo superar esa Navidad de 1929, cuando salió a comprar municiones y regresó para encontrar que toda su familia había sido borrada de la existencia? La inscripción en la lápida promete que algún día entenderemos el significado de nuestras lágrimas, que en una tierra mejor todo tendrá sentido. Pero aquí, ahora, casi un siglo después, seguimos sin comprender. Y quizás esa es la lección final, que el verdadero horror no está en los actos de violencia en sí mismos, sino en el silencio que los rodea, en las preguntas que nunca serán respondidas, en los motivos que murieron con el perpetrador. La familia Lawson fue asesinada el 25 de diciembre de 1929, pero su historia sigue viva, inquietándonos, desafiándonos, recordándonos que en el corazón humano puede existir una oscuridad que nunca podremos comprender completamente. Y quizás, solo quizás, sea mejor así. Gracias por escuchar esta historia real. Soy David, y hasta que abramos un nuevo expediente, cuídense mucho.